queridos hermanos. Difícil poder a veces continuar lo que tengamos programado, pues, y difícil conectarnos en una adoración viva a través de las redes y a través de estas plataformas. No es como estar en vivo dentro del templo y poder disfrutar esos tiempos de adoración, pero nos marcan de todas maneras y nos permiten seguir entrando en la presencia del Señor a pesar de estas limitaciones a las cuales estamos expuestos. Y damos gracias al Señor. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice Isaías. Y no es una expresión de soberbia del profeta. Vi yo al Señor. ¿Quién puede ver a Dios? Usted podría decir en esta mañana, después de este servicio, vi yo al Señor. Después de cada servicio, de cada domingo, usted puede decir, vi yo al Señor. A veces ni siquiera tenemos esto en vista, ni siquiera hay el deseo de verlo, ni siquiera hay el deseo de buscarlo, ni siquiera hay el deseo de verlo a través de su palabra, porque Él se sigue manifestando a través de su palabra y a través de su propio espíritu, el cual ha sido dado a cada uno de nosotros, y por eso nos hemos transformado en habitaciones de su espíritu. Pero mi oración en esta mañana es que tanto usted como yo terminemos este servicio y nosotros podamos decir, vi yo al Señor, ¿no? Tuve un encuentro con el Señor vivo, diferente. ¿Por qué? Porque dispuse mi corazón. No dejé que nada me distraiga y dispuse todo mi ser para con el Señor. Y de eso se trata. Todo el preámbulo en estos minutos anteriores, no, como suelo decir, no es distraernos, no es hacerle ameno el domingo, no es colocarle algunos videos de canciones para que usted se contente en esta mañana. Ninguna de esas son las intenciones. Todo esto está enfocado hacia la adoración a Dios. Y nuestros espíritus y almas van conectándose de todo el trajinar de esta semana, movido, no movido, con problemas, con crisis, con enfermedades, con hasta dudas incluso. Vamos entrando a la presencia de Él y descansando en sus pies, dispuestos a oírle, y esa palabra que vivifica vuelve a tomar todo nuestro ser por completo una vez más. Espero que todo este tiempo, estos minutos anteriores, le haya ayudado a acercarse. Ya nadie lo puede forzar a abrir su corazón delante del Señor, ante su palabra. Un texto sencillo que leyó el pastor Marx hace un instante en el Evangelio de Juan, que es parte de lo que Jesús estaba revelándoles a sus discípulos. El capítulo 14 del Evangelio de Juan establece una progresión de enseñanzas del Señor y específicamente acerca de la persona del Espíritu Santo, cómo vendría, cómo obraría, cuál sería el propósito de su venida, qué es lo que haría. Jesús les describe. En esa descripción que les da acerca del Espíritu Santo, ahí está incrustado este fragmento que el pastor más leyó en el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, les dijo, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Por supuesto, ahí no termina el capítulo, ¿no? Miren, pregunta de sus propios discípulos, él sigue abriendo lo que dijo y cada vez les hace ver mucho mejor cómo va a operar el Espíritu Santo cuando venga a ellos. De eso se trata este capítulo 14. La semana pasada estábamos viendo cómo perseverar en nuestra vida anterior. Me refiero las semanas pasadas, cómo perseverar en la oración, cómo reordenar nuestra vida en cuanto a nuestra actitud hacia la oración, nuestra vida de oración. Y la semana pasada vimos cómo reordenar nuestra vida en base a la doctrina del Señor Jesucristo. Y es un tema tan vasto que es difícil dejarlo ir así como así. Entonces, esta es la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, o que abrimos la semana pasada, en el reordenamiento de nuestra perseverancia en la doctrina de Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos tratar en esta mañana juntos. La semana pasada el Señor nos hizo recordar, según el texto de Hechos capítulo 2, versículo 42, que es un texto, como decíamos, que hemos revisado muchísimo.
¿En qué perseveraba la iglesia que nació y se formó en ese entonces? Según Hechos 2:42, habían 4 cosas que especifican allí, que aplicado el verso 42 en cuanto al verbo utilizado ahí, perseverar, menciona Hechos 2:42, esas 4 cosas en las que perseveraba la iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas 4 cosas específicas nos hizo recordar el Señor en función de ese texto que la iglesia perseveraba. ¿Y por qué lo hacía? Porque Dios había puesto ese sentir en el corazón de ellos, o sea, no fue una idea ni siquiera de ellos. Sin el accionar de Dios no hubieran podido hacer esto la iglesia. Y no solamente colocó Dios el sentir, sino el poder para hacerlo. Son 2 cosas que creo que son importantes no olvidarlas en esta mañana, en nuestra propia vivencia como iglesia. Dios es el que pone el sentir y Dios pone el poder para hacerlo. Y yo siempre he dicho y he pensado, el asunto es que se escucha mucho que tengo el sentir de hacer esto, yo quiero hacer aquello ya. Pero ¿cómo confirmas que ese es un sentir de Dios cuando te das cuenta que Él te ha dado el poder para poder ejecutar eso? O sea, no solo pone el sentir, sino te da el poder para poder realizarlo, efectivizarlo. Si queda solamente el sentir, puede ser que fue solamente un deseo tuyo. Bueno, no malo, digamos, pero no arribó, no diste esa luz, no se efectivizó ese deseo. ¿Por qué Dios puso ese deseo? El Señor nos hacía esta pregunta la semana pasada. ¿Por qué en medio de muchos otros deseos que Él pudo colocar, por qué puso ese deseo específicamente? Porque Dios nos conoce. Recordábamos nosotros mismos el domingo pasado que precisamente en este deseo de perseverar no somos muy fuertes, ¿no? Entonces, conociéndonos, el Señor sabía que nos iba a ser complicado para nosotros y usted ya se debe haber dado cuenta de eso. La pandemia ha sacado a la luz esto justamente, ¿no? De cuánta gente que nos reuníamos cada domingo. Es un remanente. Y hoy puede haber esta cantidad. El domingo pasado hubo un poco más de gente. Los que entraron no están ahora porque hay razones superiores a ellos o hay razones que sí pudieron manejar, pero simplemente el relajo, como dijimos, y lo dejan, ¿no? Yo ya entraré el próximo domingo. Bueno, Dios me entenderá y Dios me perdonará. Somos proclives a la no perseverancia. Entonces, Dios sabía esto, que no íbamos a ser perseverantes ni en la doctrina, ni en la comunión entre nosotros, ni en la mesa del Señor, ni en las oraciones. Él lo sabía perfectamente. Y decíamos que Él enfatizó en esto. Y había algo clave que nos mostró el Espíritu el domingo pasado. Y nos decía, ¿no será que estas disciplinas, por qué insistió en estas disciplinas del Señor? Porque ¿no será que estas disciplinas son las columnas principales que mantienen unida y cumpliendo su propósito a la iglesia de Dios en estos tiempos en la tierra? ¿No será que son columnas principales y no nos damos cuenta que son columnas principales? Entonces no le damos la importancia de vida. El hilo que pasa a través de cada una de estas disciplinas espirituales es la palabra de Dios. Por eso está en primer lugar la doctrina. Y perseveraban en la doctrina. Pudo haber dicho y perseveraban en la oración. Para aquellos que les encanta la oración, ¿por qué no? La oración debería estar primero, dice. No, está correctamente en el orden colocado. Dios reveló el orden correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque sin la palabra no viene todo lo demás, ¿no? Si no hay palabra, ¿cómo vamos a poder descubrir el mandato acerca de la oración, el mandato acerca de perseverar en la mesa del Señor, etcétera? Sin la palabra no nos enteraríamos de nada, no sabíamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Por eso el hilo que corre por todas estas disciplinas es la palabra del Señor. Sin palabra no habría ninguna de las otras disciplinas espirituales. ¿Qué cosa es perseverar? Perseverar es sencillamente ocuparse asiduamente con fidelidad en la doctrina de los apóstoles, decíamos. Perseverar significa quedarse, significa permanecer. Y lo he resaltado ahí y lo he puesto en letras más grandes, permanecer, porque esta palabra es interesante y es en base a la cual vamos a girar toda nuestra reflexión en esta mañana, ¿no? Es parte del significado de perseverar. Permanecer. Ahora, para permanecer en algo, después de haberlo comenzado, decíamos la semana pasada, necesitamos tomar una decisión. Esa decisión es de continuar en lo que hemos empezado.
si no, no vamos a perseverar en ello. Yo decido continuar en esto que he empezado. Para mostrar que estamos en comunión con Dios, tenemos que permanecer en las enseñanzas de Cristo. Esto es permanecer en su palabra. Y el Señor lo dijo claramente, ¿no? Juan capítulo 14, en este mismo capítulo que empezamos en la lectura, versículo 23 y 24, solo un poco más adelante, Jesús respondió a la pregunta que le estaba haciendo Judas, uno de sus discípulos, el otro Judas, no el Iscariote, el que lo traicionó. Y respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí tiene usted un contraste, ¿no? Entre los que verdaderamente aman al Señor, que son los que guardan, y guardar es obedecer, permanecer, perseverar en la palabra. El contraste está en la otra línea, ¿no? El que no me ama no hace esto, o sea, no persevera, no permanece, no obedece al Señor. Esa es la contraparte. ¿De cuál lado se encuentra usted? Pastor, yo soy evangélico hace 40 años. No le pregunté eso, lo que le pregunté es de qué lado está en esa contraparte, en ese versículo. Espero que en la primera. Eso significa que después de haber entregado nuestra vida a Cristo, el Señor nos aclaraba la semana pasada, nos enseña la doctrina, lo que Cristo enseñó, es decir, empieza el tiempo de adoctrinamiento de los discípulos de Cristo, enseñarles todas las cosas que Él ha mandado. Pero luego de que nos enseñan, nosotros no podemos siempre estar pegado a quien nos empezó a discipular al inicio. No hay ningún hijo, no hay ninguna hija que siga amamantando, que su mamá lo siga amamantando, la siga amamantando hasta los 30, 40 años. Eso es imposible, mis hermanos. ¿No? Bueno, no lo amamanto, pastor, pero ya el grandulón sigue viviendo aquí en la casa. Ya, ese es otro problema diferente, ¿no? De dependencia, demasiada dependencia cuando ya es hora, ¿no? Tienes que levantar las alas y volar, ¿no? El tiempo del nido vacío para los padres. Pero lo que nos está mostrando la palabra hasta aquí, en el texto que acabamos de leer hace un instante, es sumamente interesante porque se está enfatizando en la perseverancia, y esa perseverancia se nota a través de nuestra obediencia al Señor. Y al obedecer al Señor estamos mostrando nuestro amor por Él en esa obediencia. Pero decíamos la semana pasada, aquí está el cortocircuito. Si revisamos la historia, lo que vamos a encontrar, la historia de la iglesia me refiero, vamos a encontrar en la historia de la iglesia que hay muchos episodios donde se produce ese cortocircuito que lleva a la iglesia a un estado de pasividad, de relajamiento, de contentamiento en lo que ya logró y no sigue aprendiendo y practicando. Así como un hijo no puede ser amamantado por su madre hasta los 30, 40 años, igual los discípulos de Cristo, hay un tiempo del amamantamiento, permítanme siguiendo la ilustración, a través de su discipulador o discipuladora, pero después se supone que cada nuevo creyente debe seguir aprendiendo y practicando la doctrina de Jesucristo por sí mismo y vivenciándola cada día. Ese debería ser el nuevo estilo de vida de todos los creyentes. Pero justamente ahí está el cortocircuito. Algunos viven pendientes de sus discipuladores, pensando que es para siempre, negándose la responsabilidad de crecer y seguir desarrollando. Otros tempranamente se sueltan, es la otra contraparte. Los que tienen hijos pequeños, ustedes saben, llega un momento en que empiezan a caminar. Y cuando empiezan a caminar, la tendencia es tú lo quieres agarrar y se suelta de tus manos y quiere caminar hasta que lo dejas ya. Va a aprender y se pega un golpe y se pega la caída. Y llorando, te mira con sus ojitos de gato Shrek, de Shrek, y tú, ahí lo le va, ya, pues ya ves, ya aprende, pues, ¿no? Te sueltas, pero se suelta. Todavía recién está empezando a caminar, no es el tiempo de que lo suelte. Pero los niños espirituales creen que ya es tiempo de que lo suelten, ¿no? Hay un tiempo para todo, dice Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo de crecer, hay tiempo ya de desarrollar, hay tiempo de ser discipulado, hay tiempo de discipular. Ya no me discipulan, ahora discipulo. Ese es el proceso normal y natural de todo creyente. Ahí está el cortocircuito, permítanme seguir insistiendo en esto.
Ahí está el cortocircuito. Entonces yo le decía hace un momento, en la definición de lo que es el perseverar, que era ocuparse asiduamente con fidelidad en la doctrina de los apóstoles, perseverar significa permanecer. Y ese término permanecer es el que nos interesa en esta mañana. Y yo quiero partir desde allí con esta primera aseveración. El perseverar es igual a permanecer. Espero que no se olvide esto. Es como una pequeña fórmula que le estoy dando en esta mañana. El perseverar es igual a permanecer. Déjeme explicarle esto rápidamente. Para perseverar en la doctrina de Cristo, primero tenemos que tomar la decisión de permanecer en la persona de Cristo y en su doctrina o en su palabra. Repito, si es que no lo escuchó. Para perseverar en la doctrina, para yo continuar en la doctrina, seguir aprendiéndola y seguir obedeciéndola, primero, antes de perseverar, primero tengo que tomar la decisión de permanecer en la persona de Cristo y en su doctrina o en su palabra. ¿Se ha percatado usted que Jesús mismo nos dio esa clave en Juan capítulo 15? Si tienen su Biblia ahí en Juan 14, simplemente gira y ya está en el capítulo 15. En Juan capítulo 15, y lo repite por varias veces el Señor, este énfasis, ¿no? ¿Cuál énfasis? En su persona, en mí, en mí, en mí. Fíjese, por favor, yo un viaje cortito y rapidísimo, versículo 4 del capítulo 15, ¿no? Miren cómo empieza. Jesús está hablando en todo el capítulo, los discípulos, dice, permaneced en quién, les dice, en mí. Permaneced en mí, dice el Señor. Versículo 5, el versículo siguiente, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, otra vez, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6 a continuación, ¿no? El que en mí no permanece, el que permanece en mí lleva mucho fruto, el que en mí no permanece, y vuelve a utilizar la misma frase clave acá, será echado fuera como pámpano y se secará. Versículo 7, ¿no? Y aquí está el binomio importantísimo. Aquí une las dos cosas el Señor, persona y palabra de él, ¿no? Es decir, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Este texto es lindísimo porque miren lo que está diciendo el Señor. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Subraye eso. Pedid todo lo que queréis. Todo. ¿Qué es todo, hermanos? Todo. Todo lo que queréis y os será hecho. Sí, yo sé ya, algunos hombres sobre todo están pensando, ¿qué pediría? ¿Qué pediría? Un carro nuevo, encontrarme 800 millones de euros tirados en la calle. Ya está viajando su mente, ¿no? En cosas así, uy, portentosas. No, espérese, antes que se siga viajando, le corto, le pincho el globo, lea bien, para que se efectivice la segunda parte, es decir, pedid todo lo que queréis, ¿no? Para que se efectivice eso, hay condiciones, solo retroceda una línea hacia atrás, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ahí está la decisión que le decía. Nuestra decisión, ¿cuál debe ser? La decisión es la siguiente. Recuerden, ¿no? Antes de perseverar, yo tengo que tomar la decisión de permanecer. Decido permanecer acá. Entonces, nuestra decisión, la primera decisión debe ser, yo me quedo aquí. Se lo digo en términos sencillos, ¿no? Yo me quedo aquí. ¿Qué cosa es? Yo me quedo aquí. ¿En dónde? Prefiero a Cristo. Me quedo con Cristo y me quedo con su palabra. Decido quedarme aquí. Yo me quedo aquí en Cristo y en su palabra. Esa es la decisión. Tomamos esa decisión, ¿sabe por qué? ¿Cuándo se toma esa decisión? ¿Cuándo el creyente toma esa decisión? Porque puede vivir toda una vida como evangélico yendo a las iglesias y nunca tomar esa decisión, hermanos. Y yo creo que esa decisión no ha sido correctamente tomada, por eso está como están muchos creyentes, derribados, no han soportado la cuarentena, han quebrado sus matrimonios, hijos que se han peleado con sus padres, no se pueden ver, están como perros y gatos dentro del hogar actualmente, etcétera, etcétera. Todo lo que ha pasado en hogares cristianos es porque no se ha tomado correctamente esta decisión.
Tomamos esta decisión, ¿sabe por qué? O cuando el creyente toma esta decisión, cuando descubrimos dos cosas importantes, mis hermanos. Cuando descubrimos dos cosas importantes. La primera, que no hay presencia más deliciosa que la del Señor. Escuche con atención. No hay presencia. Yo llego a descubrir que no hay presencia, persona, más deliciosa que la del Señor. Mire lo que dice el salmista, lo vamos a ver a la luz de lo que dice la Escritura, la experiencia de un hombre como el salmista que descubre esto. No hay presencia más deliciosa que la del Señor. El salmista en el Salmo 16, versículo 11, dijo, me mostrarás la senda de la vida, le dice a Dios, en tu presencia, le dice, en tu presencia, persona de Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, ni siquiera para un momento, dice, delicias a tu diestra para siempre. Tremendo ese salmo. Pero el salmista está, no estamos acá tratando de lanzar una definición un poco abstracta, ¿no? Sino esta es la experiencia de un hombre de carne y hueso como usted y como yo, el salmista que descubre que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, dice el Señor. No hay presencia más deliciosa que la del Señor. Hasta que no descubramos eso, mis hermanos, hasta que Dios no sea realmente el que satisfaga todas tus expectativas y sea la causa de tu gozo, de la plenitud de tu vida, y que tú sabes que a su diestra, en su diestra, que es la diestra, su mano es segura, pero no solo segura, sino que encuentro delicias cuando Él me toma, cuando Él toma mi vida, entonces no voy a tomar la decisión de permanecer en Él. Ahora, decía yo dos cosas. Cuando descubrimos que no hay presencia más deliciosa que la del Señor, y en segundo lugar, que no hay palabras más deleitosas que las del Señor. Nuevamente, estamos en el Salmo 119, los días jueves, el versículo 92. Miren lo que dice el salmista ahí. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, miren los términos que está utilizando. Él no está decorando las palabras, él simplemente está hablando de su experiencia, ¿no? Si tu ley no hubiera sido mi deleite, llega a un punto en que ya no es solo palabra que lee, ya no es solamente, sí, la palabra de Dios, no, se ha transformado en el deleite de su vida del salmista. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. A mí me llama la atención esa expresión, hermano, porque él está admitiendo que ha tenido episodios de aflicción en su vida, como usted los debe estar viviendo, como yo lo he vivido y como de repente lo vamos a seguir viviendo todos. Pero él admite que en esos tiempos de aflicción hubiera sido abismado, lo hubiera arrastrado la aflicción a la tristeza, a la depresión, lo hubiera sido arrastrando, porque eso hace la aflicción. Nos lleva cada vez más abajo, no nos lleva cada vez más arriba, nos lleva hacia abajo. Pero él dice, no ocurrió que me abismó, no ocurrió que la aflicción me arrastró. ¿Por qué? Porque mi vida estaba anclada en tu palabra, estaba anclada en tu ley. ¿Y por qué? Porque se volvió mi deleite. Aún en mi aflicción, mi deleite o mi consuelo era regresar a tu palabra, regresar a tu palabra. Eso lo libró al salmista de ser arrastrado hacia la depresión, hacia la tristeza, esos pozos a las que nos arrastra la aflicción. Es poderoso ese versículo, ¿no? El apóstol Pedro y los discípulos de Jesús lo expresaron de esta manera, lo mismo, que no hay palabras más deleitosas que las del Señor. Los discípulos lo expresaron de esta manera al Señor, ¿no? En boca de Pedro, que era el portavoz de todos ellos, le dice al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? ¿Se acuerdan? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, tus palabras, como tus palabras, no hay otra. Tus palabras son deleitosas. No solo tus palabras, tu presencia. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? No hay otro lugar, no hay otra persona en la que pudiéramos encontrar todo esto, está diciendo Pedro. Entonces, es por esta razón, mis hermanos, es esta misma razón que las ovejas siguen a su pastor, tal como lo dijo el Señor Jesucristo. Recuerda en Juan capítulo 10, versículo 27, Juan 10, 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué siguen las ovejas lo siguen al Señor?
porque su voz, las del Señor Jesucristo, y porque sus palabras son tan deleitosas a los oídos de las ovejas de Cristo que las consideran irreemplazables, necesarias, vitales, necesitan oírlas para vivir o para seguir viviendo. O sea, no son solamente palabritas lindas, ¿no? Sino son vitales. Es la vida para la oveja, para las ovejas de Cristo, ¿no? Ahora, si estas dos decisiones, si no tomamos estas dos decisiones, no vamos a poder permanecer. Decía yo, acá está el cortocircuito porque no hemos tomado correctamente esas decisiones. ¿Qué ocurre si no tomamos esas decisiones, mis hermanos? Cuando no se tome esta decisión de permanecer en Cristo y su palabra, en la doctrina de Cristo, lo más probable, mis hermanos, y esa es la experiencia que pueden estar pasando algunos de ustedes u otros, ¿no? Cuando no tomamos estas decisiones de permanecer en la persona de Cristo y en su doctrina, en su palabra, lo más probable es que toda nuestra euforia por las cosas de Dios, toda nuestra vida emocional, ¿no? De iglesia y aún devocional, se va a ir disipando, poco a poco se va a ir disipando y dejará poco a poco de ser atractiva a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no me emociona como antes. Ya no me hace sentir como antes. Ya no siento la presencia del Señor como antes. ¿Ha escuchado esas expresiones? ¿Las ha usado usted? ¿Las está utilizando ya? Esas son las señales peligrosas. ¿Sabe por qué ocurre esto? Cuando nosotros decimos que debemos tomar la decisión de permanecer en Cristo y su palabra, significa que debemos echar raíces. Permanecer significa echar raíces, no es solamente quedarse parado en un lugar, es echar raíces. Decido quedarme en Él, en Cristo, y empiezo a echar raíces en Cristo. Y echo raíces en Él, ¿para qué? Para beber de sus aguas que vivifican. Y eso le da estabilidad a mi vida. Eso le da estabilidad a nuestras vidas. ¿No se ha dado cuenta que eso mismo describe el Salmo 1? ¿Se acuerda del Salmo número 1? Así empieza el libro de los Salmos, curiosamente. Los 3 primeros versículos, ¿no? Nos muestran esto. Miren lo que empieza a hablar el salmista en el versículo 1. Empieza a describir este hombre, el salmista, ha tomado la decisión de no andar ni en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni sentarse con escarnecedores. Es una decisión que ha tomado el hombre. Y este hombre se ha dicho a sí mismo, en otras palabras, ya no quiero andar con ese tipo de hombres, ya no quiero andar con ese tipo de personas. Prefiero, ¿qué cosa? Prefiero a Dios y prefiero su palabra. ¿Cómo sabemos que tomó esa decisión? Por lo que dice en el versículo 2 a continuación. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Se da cuenta del contraste que hay entre el versículo 1 y el versículo 2? Hay una decisión que toma el salmista, pero es en función a la decisión que ha tomado de reemplazar toda esta vida no me sirve de nada, esta es la vida que yo quiero. Esta es la vida que yo quiero. Ahora, se da cuenta, dice, en la ley de Jehová está su delicia, no solamente dice, llega a conocer la palabra del Señor, no, dice, la conoce y llega a transformarse en su delicia. Eso es lo que nos ayuda a permanecer en un lugar. Y en su ley obediente medita de día y de noche, porque se ha vuelto mi delicia, nunca me canso de estar en la palabra. Esa es la decisión del salmista. Este hombre, eso significa que este hombre empezó a echar raíces en el Señor y en su palabra. Decidió echar raíces. No solamente hojear su Biblia, sino echar raíces en la palabra. ¿Qué obtuvo? ¿Qué tipo de vida tuvo por esa decisión? Versículo 3, ahí está la metáfora, ¿no? Es un árbol plantado, ¿no? Eso significa que tiene raíces profundas. Cuando dice que es un árbol plantado, eso significa que tiene sus raíces profundas ya, y ha hecho raíces. Junto a corrientes de agua, está tomando las aguas vivificantes de esas corrientes. Y empieza a dar fruto. Y da fruto a su tiempo, no cuando se le ocurre, da fruto en su tiempo. Eso es lo interesante de permanecer en el Señor. Nosotros no nos proponemos dar el fruto. El fruto viene por sí solo en el tiempo del Señor. No forzamos nada.
su hoja no cae. Es decir, no empieza a perder vitalidad este árbol, está totalmente enraizado, está fortalecido, está vitalizado. Toda la vida el Señor corre por este árbol y todo lo que hace, escuchen, o los hombres sobre todo en esta mañana, todo lo que hace prosperará. A los hombres nos encanta la última palabra, prosperar, pero no vemos el contexto de ello, ni las demandas, ni las condiciones de Dios para que tengamos prosperidad. Todo lo que hace prosperará. Yo quiero prosperidad para mi vida, igual como tú seguramente, pero hay condiciones para eso según este versículo. Es tomar la decisión de permanecer, echar raíces en Cristo y en su palabra. Entonces seremos como este árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagamos prosperará, mis hermanos. ¿Sabe cómo describió el apóstol Pablo? Esto mismo que estamos leyendo, ¿no? Ahora, veamos de una manera práctica. Bueno, este es el salmista. Veamos en otro hombre, ya en el Nuevo Testamento, veamos cómo funcionó este hombre. ¿Sabe cómo describió el gran apóstol Pablo esta permanencia en Cristo y su palabra? ¿Cómo es esto de echar raíces? Lo dijo de esta manera. Pablo lo dijo de esta manera. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, es la expresión del apóstol Pablo. Él dijo, no hay vuelta atrás, Pablo dijo, no hay vuelta atrás. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Es lo mismo que dice el salmista en el Salmo 1, ¿no? Pablo decidió echar raíces. No hay vuelta atrás, dijo Pablo. Ya todo lo mío, lo pasado quedó atrás. Tomó la decisión de no regresar al pasado, ¿no? Prosigo a la meta, ¿no? Y ese proseguir es persevero, voy a permanecer y voy a perseverar en esto, está diciendo, al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. Prosigo, persevero, ¿por qué? Porque decidí permanecer, decidí echar raíces en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo describió, este era Pablo, ¿no? ¿Sabe cómo describió esto mismo el apóstol Pedro? En términos del apóstol Pedro, se lee de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, Pedro dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. Eso es perseveración. Eso es permanencia. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí en la tierra se está refiriendo, ¿no? Es decir, no es solamente un momento, no es solamente los domingos, es toda la vida. Toda la vida. Me conduzco en temor de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque decidí permanecer y echar raíces en Cristo. Y estoy produciendo el fruto a su tiempo. Mi hoja no cae. Y todo lo que hago prospera. Eso en términos de Pedro. ¿Cómo lo describió el apóstol Juan? En términos del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, Juan dijo lo siguiente, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Debe andar, ese andar es perseveración. El que dice que permanece en Cristo, este versículo no puede describirlo más claramente, ¿no es cierto? Debe andar como él anduvo. Mis hermanos, permanecer significa, otra vez, echar raíces, significa quedarse y no hay vuelta para atrás. Cuando yo echo raíces, no hay vuelta para atrás, hermanos. ¿Por qué decía al inicio que muchos no han tomado esta decisión? Porque se nota, porque si hubieran echado raíces en el Señor, nada los hubiera movido. Su familia estaría estable, su matrimonio estaría estable. No digo sin problemas que no nos falta a todos. Estoy hablando de estabilidad, de madurez. Estaría estable. Sus hijos, la relación con sus hijos estaría estable. Los hijos estarían estables. ¿Por qué no se ha dado eso en muchos casos, mis hermanos? Porque no echaron raíces. Están en la iglesia, sí, nunca echaron raíces. Están en el Señor, pero nunca echaron raíces. Leen la palabra, escuchan un devocional, pero nunca han echado raíces. Otra vez, permanecer, mis hermanos, significa echar raíces, es quedarse y no hay vuelta para atrás. Mire, escuche con cuidado. En el siglo II, siglo III antes de Jesucristo, siglo III antes de Jesucristo,
existió un hombre que fue famosísimo. Muy joven empezó su carrera como conquistador de todo el mundo. Su visión era conquistar todo el mundo. Su nombre fue Alejandro Magno. De hecho, que usted ha escuchado algo respecto a él. Este hombre no vivía sin conquistar. Batallas y conquistar, batallas y conquistar. Esa fue su forma de vida. Era rey de Macedonia, Alejandro Magno. Dicen los historiadores que en su plan de conquista un día llega a las costas de Fenicia. Estaba por desembarcar en las costas fenicias. Entonces todos sus barcos de Alejandro Magno, todo su ejército, estaba llegando a conquistar Fenicia. Entonces ya estaba a punto de desembarcar en las costas de Fenicia, pero él hace una observación que pone en riesgo toda su misión de conquista. Observa que sus enemigos, los fenicios, triplicaban el número de los ejércitos que Alejandro Magno tenía en sus barcos. Entonces, él, en un solo vistazo y por la experiencia, y sus soldados también se dieron cuenta que antes de desembarcar, toda su tropa sabía que iba a ser derrotada por los fenicios y que iba a perder. Venían de conquista en conquista. Entonces llegó el momento de agachar cabeza y acá nos hicieron polvo, ¿no? Y acá vamos a morir todos. Eso lo persiguió en todo su ejército. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Que era de un espíritu realmente inquebrantable, ¿no? Su perseverancia, si cabe la expresión, en la conquista no se la quitaba a nadie. Nada ni nadie. Entonces Alejandro Magno desembarcó, cuando empiezan a desembarcar, manda todos sus propios ejércitos. Cuando terminan de desembarcar todo el ejército en costas fenicias, manda quemar todas sus naves, las naves de Alejandro Magno. Y un poco turbados todos los soldados, qué orden para extraña, ¿no? Pero ¿cómo vamos a reembarcarnos y a continuar el viaje? ¿Cómo vamos a regresar incluso a nuestras tierras? Él esperó que le prendieran fuego a todas las naves y cuando ya estaban arriba todas las naves, Alejandro Magno reúne a todos sus hombres y les dice lo siguiente. Miren, escuchen, esto es lo que Alejandro Magno le dijo a sus hombres. Observad cómo se queman los barcos, les dijo. Se los llevó para que miraran todo eso. Observad cómo se queman los barcos. Esta es la única razón, les dijo, por la que debemos vencer a los fenicios. Ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir, les dijo Alejandro Magno, debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solamente hay un camino de vuelta y es por el mar. Entonces agregó, ante la mirada espantada de todos los soldados que le estaban escuchando, ¿no? Agregó y les dijo, caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Los que conocían perfectamente, y sus soldados lo conocían muy bien, Alejandro Magno, sabían que hablaba en serio. Además, tenían delante de ellos sus naves hechas carbón. Sí, su ejército sabía que Alejandro Magno, cuando decía algo, lo decía en serio. Los historiadores dicen que vencieron. Increíblemente, 3-1, vencieron el ejército de Alejandro Magno. Hermanos, escúchenme por favor. Si esto les suena desafiante para algunos, sobre todo para los hombres, les encantan esas historias épicas y ver ahí los 300 defendiendo. A las mujeres les parece esto es muy violento, ¿no? Mucha sangre, pastor, no salpique, ¿no? No salpique la pantalla, ¿no? Esas historias no me gustan. Pero escúcheme por favor. Si esto suena desafiante y hasta inspirador, no se compara absolutamente en nada a la manera en que Jesús mandó en que deberíamos desembarcar la barca de nuestras vidas en las costas de la vida de Cristo y su palabra y quemar las naves de nuestra vida antigua para no ceder a la tentación de volver a subirnos esas barcas del pasado y alejarnos del Señor, como algunos tienen por costumbre. Jesús mandó, no sugirió, Jesús mandó lo siguiente, en Lucas capítulo 9, versículo 62, y me temo que podemos haber olvidado este mandato del Señor. Él dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Una vez más, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Los que echaron la mirada para atrás perdieron, hermanos. Y eso en esta pandemia se ha evidenciado en mucha gente. El hecho de mirar atrás, el añorar, el desear esto, el desear lo otro, ha hecho que quiebren muchas cosas en sus vidas personales, familiares, ministeriales.
Ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios, amados míos. Tenemos que volver a recordar este mandato. Entonces, perseverar es igual a permanecer, no lo olviden. Tenemos que tomar la decisión primero de permanecer en Cristo y en su palabra para poder perseverar. No vamos a poder perseverar si no tomamos esta primera decisión. En segundo lugar, una segunda fórmula en esta mañana. El permanecer, entendiendo ya qué significa esto, el permanecer asegura la presencia del Señor. Esto es la vida, hermanos. Por favor, escúchelo con mucha atención. El permanecer asegura la presencia del Señor. Juan capítulo 14, regresamos a este versículo que Pastor Más nos dio en la lectura, capítulo 14, versículo 21. Desmenucémoslos. Usemos unos minutos para desmenuzar este versículo, que aquí hay tantas cosas que tenemos que reflexionar seriamente, ¿no? Una vez más, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Desmenucemos un poco esto para que entendamos qué está diciendo Jesús. La primera frase dice Jesús, el que tiene mis mandamientos. Deténgase ahí un momento, por favor. Aquí la palabra tener en el griego es eco. Eco. Así como suena, eco. Ahora, eco no solamente está traducido como tener. No. Eco tiene un significado riquísimo en realidad. Permítame tener para explicarle y usted comprenda qué estaba diciendo Jesús cuando dijo el que tiene mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos. Nosotros solo lo vemos de una manera. Es, bueno, poseerlos, ¿no? Sí, tengo mi Biblia, entonces sí tengo la palabra del Señor. En esa dimensión nosotros tomamos el tener los mandamientos del Señor. O máximo, sí lo sé, sí los conozco, ¿no? No, pero esto es mucho más profundo lo que el Señor estaba diciendo. ¿Qué cosa quería decir el Señor con tener? En el significado del término griego está la riqueza de este término. Y no tiene un solo significado, tiene varios significados. Y habría que unificarlos todos estos. Pero los voy a despedazar un poco para enriquecernos nosotros mismos en esta búsqueda del Señor y en esta decisión de enraizarnos en Él. Este término eco, por un lado, significa retener, significa guardar, retener, guardar. Pero retener, guardar, no a la manera de... ¿Se acuerda de estos personajes de la parábola de las 10 minas en Lucas capítulo 19? Parecía la de los talentos, este amo que se va y llama a un grupo de sus siervos y les entrega una cantidad de dinero y se va. Luego regresa y les toma cuentas, ¿no? Al primero y dice, lo invertí y esta es la ganancia. Pero llama a uno de ellos, en esta parábola de las 10 minas, Lucas 19, verso 20 específicamente, pero este hombre tomó la mina o el valor monetario y lo amarró en un pañuelito y lo guardó. No es en ese sentido que se utiliza el término eco acá en Juan 14, 21. No es guardarlo y lo guardo bien. No en ese sentido, sino más bien en el sentido de lo guardo porque le doy un gran valor, y porque le doy un gran valor a esto, lo cuido y por eso lo guardo. Estoy cuidando, estoy velando sobre este bien recibido, el que tiene mis mandamientos. Ahora, eso significa retener, guardar, pero no solamente eso. El mismo término significa asirse de, aferrarse a. Cuando llegamos a descubrir nosotros el inmenso valor de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, nosotros nos aferramos a la palabra porque sabemos que sin ella vamos a volver a caer en la oscuridad en la cual vivíamos. Por eso tenemos que asirnos, agarrarnos. Nos asimos fuertemente de esa lámpara, nos asimos fuertemente de esa lumbrera, porque es la vida para nosotros. Si yo me suelto esta lámpara, voy a caer en la oscuridad. El que tiene mis mandamientos, el que se aferra a mis mandamientos, no porque sabe que sin estos mandamientos vuelve a caer en su estado de vida anterior de oscuridad. Eso está diciendo el Señor. Pero también significa contar, considerar, contemplar. Cuando vemos el valor de la palabra del Señor, entonces no hay ninguna decisión, mis hermanos, no hay ninguna decisión de nuestras vidas que las tomemos sin filtrarlas por la Escritura.
sin filtrarlas primero por la Escritura, sin considerar lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra en estos casos? ¿Cómo debo enfrentar este negocio? ¿Cómo debo tomar esta decisión? ¿Cómo debo escoger esto? Filtrar por la palabra para la decisión final, para tomar la decisión última, para tomar la decisión ya de ejecución. Nuestras vidas, en otras palabras, mis hermanos, las empezamos a enfocar en la verdad de Dios. La empezamos a contemplar, no para solo mirarla extasiados, sino para buscar en la palabra las respuestas que requerimos a nuestras necesidades. Contar, considerar, contemplar, eso está diciendo el Señor, el que tiene mis mandamientos, el que los cuenta, el que los considera, el que los contempla para encontrar respuestas en ellos. Fíjese la riqueza de lo que está diciendo el Señor en una sola palabra. Pero también significa, el eco significa llevar de vestido o llevar de armas, como si fueran las armas. Y se entiende perfectamente, ¿no? El que tiene mis mandamientos. Esto significa, este significado es muy singular, ¿no? Pongo un ejemplo para que lo vean. Cuando un niño, los que tienen niños, cuando un niño le agarra, como decimos, le agarra camote a un juguete suyo, no lo deja ni a sol ni a sombra, ¿verdad? Hasta duerme abrazado del juguete, ¿no? Para todo lado está con el juguete, ¿no? Cuando un niño o un adolescente le agarra camote a un vestido, polo, casaca, suéter, lo lleva puesto hasta para dormir, creo. Así como los hombres, ¿no? Les encanta su polvo de Lebec hasta para dormir, ¿no? Para trabajar, para todo puesto, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Le agarramos camote, como decimos. Pues así, de la misma manera, mis hermanos, la palabra de Dios se vuelve nuestro mayor tesoro. La transformamos en el todo de nuestra vida y la llevamos como un vestido, ¿no? La llevamos como un vestido, la llevamos como nuestra arma principal, pues ya aprendimos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y por eso necesito esta palabra como una arma para entrar en esas batallas, para enfrentar esas batallas. La llevo como un arma, la llevo como un vestido. Ahora, yo solamente le estoy explicando, miren, la riqueza de una sola palabra en todo su significado, y aún hay más. Me faltaría el tiempo, sería todo un mensaje para dedicar solamente a esa palabra, hermanos. Agrego una más. A mí me sorprendió el significado de eco en este sentido. Quedar embarazadas. Dije que acá hubo un corto, acá se equivocaron, creo, en el estudio y me metí un poco más. ¿Cómo que quedar embarazada? Sí, de hecho. Porque el que tiene mis mandamientos, cuando lo haces tuyo, cuando entra a formar parte de tu vida, te embaraza. Y claro, quedas lleno de la palabra. Y va a haber fruto de eso. En ese sentido se entiende que también eco se considera entre sus significados como quedar embarazado, no quedar embarazado. Bien, la riqueza de una sola palabra, el que tiene mis mandamientos. Eso está diciendo el Señor. Ahora dice Jesús, el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama, dice Jesús. Sigamos desmenuzando un poco este versículo. Ese es el que me ama. Hermanos, yo creo que esto estará de acuerdo conmigo en lo que le voy a decir. La demostración de nuestro amor por el Señor debe ir mucho más allá que solo palabritas afectivas a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Nuestro amor al Señor no puede remitirse solamente a palabras afectivas o a frases emocionalmente hablando, a frasecitas cargadas de ternura para con Dios. Hermanos, debemos ir mucho más lejos que con palabras simplemente afectivas al Señor. Miren, el verbo guardar aquí, el que tiene mis palabras, el que tiene mis mandamientos y las guarda. El verbo aquí para guardar es el término griego terón. Y terón es un verbo de acción. Significa vigilar lo guardado. O sea, estoy vigilando lo que es de valor para mí y me ha aferrado y lo ha atesorado, es parte mía, lo llevo como un vestido, lo llevo como un arma mía. Ya, lo estoy vigilando. En otras palabras, el que tiene los mandamientos del Señor, está diciendo el texto, ha llegado a valorarlos tanto que se aferra a ellos usándolos como la guía de su vida. Y por eso uno cuida el obedecerlos. Estoy cuidando el obedecerlos, el ponerlos en práctica. Estoy cuidando, estoy velando sobre eso. Y a través de esa forma de vida,
estoy demostrando mi amor por Cristo, mi amor por el Señor. Cuando yo estoy velando, cuidando, en poner por hecho lo que estoy aprendiendo del Señor a través de su palabra, ahí yo estoy mostrándole mi amor al Señor. Entonces no son palabritas, Señor, te amo, Señor, te amo. Señor, no son las palabras, son las acciones nuestras, la obediencia en amor y por haber echado raíces en Él, en que muestra nuestro amor por el Señor. Ese es el que me ama, dijo Jesús. Y el que me ama, en tercer lugar, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Hermanos, a mí mientras yo leía y estudiaba este texto, de verdad que me iba sorprendiendo el Señor, porque ¿quién se complace, hermanos? Mejor dicho, ¿con quién se complace Dios sino con aquel que obedece su palabra y no la menosprecia? Dios siempre va a estar complacido con aquellos que obedecen su palabra y no la menosprecian o no le dan las espaldas. Mire, cuando los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, comprenden que la obediencia a la palabra del Señor es un imperativo de vida, por favor, anote esto, la obediencia al Señor, a su palabra, es un imperativo de vida. Cuando el creyente, el Hijo de Dios, descubre que es un imperativo de vida y lo toma como un imperativo de vida para su vida, entonces Dios se halla muy complacido. Y creo yo que cuando alguien hace esto, Dios tiene la misma opinión que tuvo de Job. ¿Se acuerdan? Empezando el libro de Job, el capítulo 1, el versículo 8, ¿se acuerdan lo que dijo de Job? Y opinaría lo mismo de usted, si usted se aplica a enraizarse en él. El Señor dijo de Job, mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. Varón maduro, dijo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Él tendría la misma opinión de nosotros, hermanos, entonces. Y el amor del Padre tampoco, obviamente, usted se da cuenta, Dios se complace con los que obedecen su palabra y no la menosprecian. Ahora, dice el texto, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Sí? Nuestro amor por el Señor tiene que ir más lejos de frasecitas afectivas, pero el amor del Padre, aquí en este texto, también no son frasecitas afectivas para sus hijos. Piense conmigo por unos instantes. No tendría sentido que el Padre nos diga que te amo, escucháramos su voz, te amo, te amo. No tendría sentido, hermanos. Dios no ama de esa manera. Lanzamos frasecitas de afecto y de amor para con nosotros. No, Dios va mucho más lejos que eso. No, son su forma de mostrar su amor es a través de su palabra, a través de promesas poderosas que sostienen, fortalecen, guían, consuelan, animan, corrigen. Así muestra su amor el Señor a través de su palabra, a través de sus promesas. Escuche con cuidado lo que le voy a decir a continuación. Podríamos pensar, amados míos, podríamos pensar que es más que suficiente saber que Dios nos ama. O sea, decía yo, este texto es maravilloso porque el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Es impactante para nosotros. Piense un momento conmigo. Nosotros podríamos pensar, es más que suficiente saber, Señor, que tú me amas. Gracias, Señor, ¿no? Aún siendo inmerecedor de tu amor, ¿no? Aún dándome cuenta que yo no merezco ni esta oportunidad de vida que me diste. Yo sé eso, Señor. Entonces, el saber que tú me amas, el poder leer un Juan 3:16 o poder leer Juan 14:21, ya es más que suficiente para mí, podemos estar pensando. Y hasta podríamos decirle a Dios, Señor, gracias. Tu amor es más que suficiente. No merezco nada más. Gracias, Señor, por amarme, punto. Pero cuando tú pones tu punto, Dios sigue hablando. Y te dice a través de este texto, escucha por favor, Dios te sigue hablando y te dice a través de este texto, sí, yo sé que no mereces que te ame. Yo sé que no mereces que te dé nada más. Yo sé, pero quiero hacerlo de gracia, quiero seguir haciendo de gracia. No solo yo te amaré, sino que mi Hijo también te amará. ¿Te das cuenta que acá hay dos personas de la Trinidad que el Señor está diciendo que van a manifestar su amor? Hermanos, por favor, hermanos, escuche esto con cuidado. Esto es tremendo. Es más de lo que pudiéramos esperar, entender o soportar.
Podríamos decir, no sé, si algunos están en este proceso de búsqueda del Señor, llegando a este versículo, usted estará pensando probablemente igual que yo, Señor, esto es demasiado para mí. No lo puedo ni resistir siquiera, Señor, pues porque tu amor me abruma. Tu amor, Señor, me avergüenza. Porque sé lo que fui y sé lo que ahora soy en Cristo Jesús. O sea, tu amor, Señor, me abruma por completo. No podríamos estar pensando eso. Y cuando creemos que ya no soportamos más, hermano, porque este es un texto en que nos apertura y nos hace ver el corazón del Padre y del Hijo y extendiendo sus brazos. Yo sé que no mereces esto, pero te vamos a amar igual, te vamos a amar. Porque tú has decidido enraizar tu vida en nosotros. Eso está diciendo Jesús. Y uno puede caer quebrado, qué sé yo, no sé, alguno está recordando, yo no merezco ni estar aquí conectado, mi vida ha sido tan terrible y ahora el Señor me ha rescatado y ahora estoy en Él, no merezco más. Y cree que ya tenemos la medida, ya Señor, esto va a rebalsar, como dice, ya no Señor, ya no más, esto es suficiente para mí. Y usted está pensando eso y de pronto cuando ya creemos que hemos recibido todo lo que creemos que merecemos, entonces de pronto el Señor sigue hablando. Cuando a las justas estamos sintiendo sobre nosotros y resistiendo el peso del amor del Señor, el Señor Jesucristo agrega algo que rompe absolutamente todos nuestros esquemas al final de este versículo. Dice, y me manifestaré a ti. Es como si el Señor dijera, sí, yo sé, mira, te debo ahí resistiendo todo el peso del amor del Padre y mi amor, pero eso no es todo. Yo me voy a manifestar a tu vida. ¿Sabe cuál es el término que utiliza aquí el Señor Jesucristo? Me manifestaré, enfanizo. Enfanizo significa mostrarse, darse a conocer. Literalmente es mostrarse, darse a conocer. Por el contexto, mis hermanos, de este capítulo, evidentemente Cristo está haciendo referencia al Espíritu Santo, que vendría sobre los creyentes a morar en nosotros y transformarlos en templos de su Espíritu, y a partir de ese momento se mostraría desde el interior y a través de su palabra se manifestaría a los creyentes, a los hijos de Dios. Por eso les dijo a continuación, usted, ahí en Juan capítulo 14, verso 26, lea un poco más adelante nada más, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso les agrega eso. Pero ese me manifestaré que está diciendo Jesús es mucho más rico, hermanos. Es mucho más rico. Cierto es que en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, el Señor, dígame, ¿acaso no se ha ido mostrando, no nos ha ido mostrando su perfecta voluntad a través de su palabra? Y a muchos de ustedes, como a mí, nos ha sostenido de manera maravillosa a través de su palabra. Pero cuando estaba estudiando este versículo 21, yo tenía un conflicto en mi mente. Tenía un conflicto interno al estudiar el término enfanizo, ya que cuando empiezo a estudiar este término, la traducción literal de enfanizo es resplandecer, manifestarse visualmente, ¿no? Y se utiliza en otros textos a lo largo de los evangelios, ¿no? De gente que se manifestó y todos lo vieron, eran manifestaciones físicas, todos los ejemplos que veía relacionados con este término en el Nuevo Testamento. Entonces ahí estaba mi conflicto y no comprendía la profundidad del término. Pues entonces empieza la lucha con el Señor en medio del estudio, ¿no? Y le digo al Señor, yo sé, Señor, que no te refieres a que si obedecemos por amor tu palabra, tú te vas a mostrar visualmente a nosotros. Yo sé que el texto no está diciendo eso, tiene que ser algo mucho más profundo. Entonces, ¿qué significa? Estaba con la pregunta. Entonces, el Señor abre mis ojos y me hizo contemplar la profundidad del término. Entonces habló a mi corazón. Entonces dijo el Señor, ¿acaso no me he mostrado cada día no me he mostrado a ti y a tu familia a través del pan que pongo sobre tu mesa? Cada día.
¿Acaso no estás viendo ahí mi demostración, mi manifestación de mi fidelidad? ¿No la ves? ¿Acaso no me he mostrado cada día al despertarte con vida y así te muestro la manifestación de mi gracia sobre ti y sobre tu familia? ¿Acaso no me he mostrado guardándote en tus salidas y en tus entradas? Así te he mostrado la manifestación de mi bondadoso cuidado. ¿Acaso no me he mostrado de esa manera? Será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces comprendí. Mis hermanos, si usted está obedeciendo por amor a Dios, Él no solo le está mostrando su amor de manera práctica a través de sus promesas poderosas, sino que las está haciendo efectivas sobre su vida y de esta manera Cristo se está manifestando a su vida. Abra los ojos, hermano, hermana. Abra los ojos y contemple extasiado esas manifestaciones sobre su vida diarias. Dios está mostrando en todas las cosas. Dios está mostrando en todo lo que usted hace. Y adorémosle por eso, ¿no? Se da cuenta que al permanecer en Él y en su palabra, aseguramos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Se da cuenta de eso? Pero qué difícil es permanecer, pastor, me estará diciendo. Por supuesto que es difícil. No es sencillo permanecer, no es sencillo echar raíces. No es sencillo poner las manos en el arado y no mirar atrás. Pero le animo a que lo haga. ¿Sabe por qué? Y termino con este tercer punto en esta mañana rápidamente. El no permanecer, hermanos, es la tercera fórmula que le doy en esta mañana. El no permanecer nos hace perder la presencia del Señor. Por esa razón tenemos que tomar la decisión rápido y ya. El no permanecer nos hace perder la presencia de Dios. Por favor, sin perder Juan 14. Primera de Reyes, capítulo 9. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 6 y 7. Hay prácticamente un resultado de toda la vida de pecado de la nación de Israel y mire cómo Dios lo confronta, ¿no? Y le dice así a su nación. El versículo 6 de 1 Reyes 9. Capte por favor esto. Esto es, mire, cómo una cosa lleva a la otra, cómo se pierde la presencia del Señor. Cómo se pierde la presencia del Señor. Dice verso 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos. Está hablando, fíjese, implica la generación. Hoy en la tarde tenemos una reunión tan importante de oración padres-hijos. Por favor, comprenda la dimensión de esto, mis hermanos, los hombres. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos, ¿por qué se iban a apartar los hijos? Por el mal ejemplo de los padres. Por eso implica a los hijos más acá, ¿no? Pero fíjese, cuando dice, si os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos y no guardareis mis mandamientos, eso significa que tomaron la decisión de no permanecer en los mandamientos del Señor o obedeciéndolos. Eso significa tomar una mala decisión. Y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Yo, dice el Señor, decisión de Dios, dice verso 7, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Eso es perder presencia. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y eso ocurrió al final y al cabo, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, por eso fueron llevados esclavos. Hermanos míos, no existe una desgracia mayor en esta vida que perder la presencia de Dios. Escúcheme por favor con cuidado, no existe mayor desgracia en la vida de un cabeza de familia, de una iglesia que perder la presencia de Dios. Recuerda usted a Caín, Génesis capítulo 4, versículo 13 y 14. Miren cómo Caín se dio cuenta de la pérdida de la presencia del Señor. Dijo, mi castigo es demasiado grande, dijo Caín, para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Es demasiado grande para soportarlo, dijo Caín. Así vivió hasta el último de sus días Caín, en ese estado de desgracia, pérdida de la presencia de Dios. David, el rey, estaba aterrado con medida de perder a Dios.
a causa de su pecado de adulterio, el profeta Natán, si bien recordarán, según Samuel capítulo 12, le dijo que sus hijos lo haría sufrir muchísimo y que alguien cercano a él, uno de sus hijos, en otras palabras, se quedaría con sus propias mujeres de David. Sin embargo, a pesar que esa noticia es terrible, para un padre es terrible, ¿no? Sin embargo, nada de eso le pareció preocuparle a David tanto como perder la presencia de Dios. Por eso él, suplicante, en medio de una oración, Salmo 51, versículo 11, levanta su voz y ora y dice al Señor, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. ¿Por qué ora así? Porque David estaba aterrado con la idea de perder la presencia de Dios. ¿Le aterra perder la presencia de Dios a usted? Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven, ¿le aterra perder la presencia del Señor? Si no le preocupa y no le aterra, ya perdió usted algo hace mucho tiempo atrás. Ya perdió. Esa no es buena señal. ¿Quién pierde la presencia del Señor, mis hermanos? Solamente, escuche, solamente los desobedientes, los que no tomaron la decisión de permanecer en el Señor y en su palabra. Entonces no tomaron esa decisión y por ende dieron las espaldas a la palabra y al Señor y por eso desobedecen la palabra y al Señor. Entonces toman su propio camino y eso significa que ya no están perseverando en los caminos del Señor. El rey Saúl es un claro ejemplo de eso, aunque comenzó su ministerio bien, lleno del Espíritu del Señor, lleno de la presencia del Señor, lo terminó. Si usted revisa su historia de punta a punta, cómo terminó sus días como rey, lo empezó con Dios y lo terminó sin Dios, a causa de su pecado. El Señor dijo, hablándole a Samuel, su profeta, ¿no? Le dijo en 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, el Señor le dice a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal. Esa expresión, no me ha sido leal, está hablando Dios, eso significa no ha permanecido en mi persona. Y sigue diciendo Dios, y se ha negado a obedecer mi mandato. Eso significa no ha permanecido en mi palabra. ¿Se da cuenta cómo está ahí las dos decisiones que no tomó Saúl y que Dios está haciendo la observación? Por lo tanto, dice el Señor, ¿no? ¿Cuál fue la decisión final de Dios? Avance un capítulo más, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, esta fue la decisión de Dios. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Perdió la presencia del Señor, mis hermanos, en otras palabras. ¿Y qué hizo Dios? Lo reemplazó por David. Lo reemplazó por el rey David. ¿Qué es lo que ocurre, amados míos? Por favor, escúcheme. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona pierde la presencia del Señor? Esto sería vasto. Déjeme darle 3 cosas que se pierden. Por lo menos 3 quiero que queden en su mente en esta mañana antes de poder culminar. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona que pierde la presencia del Señor? En primer lugar, y voy a tomar en cuenta la vida del rey Saúl, porque esa es vívida, la vida del rey Saúl, ¿no? De desordenada, que empieza con Dios y termina sin Dios, no perdiendo a Dios. En primer lugar, sus oraciones no son escuchadas, hermanos. Esto es lo que ocurre a una persona que pierde la presencia del Señor. Y esto podría ser indicativos para algunos de ustedes a revisar. Sus oraciones no son escuchadas. Mire lo que dijo el rey Saúl en pleno clímax de estar viviendo fuera de Dios, ¿no? 1 Samuel 28:15. Dijo, estoy desesperado, dijo Saúl. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. Ya no me responde. Dios me ha abandonado, ya no me responde. Mentira. Dios no lo había abandonado. Él abandonó a Dios. Y porque él abandonó a Dios, entonces tiene esa percepción, ¿no? Ya no puede escuchar a Dios. Él, porque abandonó a Dios, ya no puede percibir la voz de Dios. Así ocurre, hermanos. Cuando no tomamos la decisión de enraizarnos en el Señor. El pecado, en otras palabras, el pecado bloquea las líneas de comunicación con el cielo. Mire cómo lo expresa Deuteronomio 28:23. Dice, arriba
los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El cielo de bronce y la tierra de hierro significan que el cielo no responde, Dios no responde y en la tierra no hay bendición. ¿En cuál tierra? En la tierra de tu familia, en la tierra de tu vida personal. ¿Algo no está fluyendo en tu vida? Examínate, hermano, hermana, ante la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo, porque podría ser la consecuencia de un pecado en tu vida o de algún desorden en tu vida que ha hecho que los cielos se pongan rígidos como bronce y abajo la tierra se vuelva dura como el hierro. Nuestras oraciones no son escuchadas cuando perdemos la presencia del Señor. En segundo lugar, el gobierno sobre tu casa es ya por tu propia cuenta. Porque ya Dios no está. Saúl siguió siendo rey, te recuerdo esto, Saúl siguió siendo rey sobre Israel un tiempo más, pero fue un rey sin la presencia de Dios. Salmo 127, versículo 1. Es necesario recordar ese texto a estas alturas, en estos tiempos. Dice el salmista, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos míos, capte esto, por favor, anótelo con cuidado. Si no permanecemos en el Señor y su palabra, en vano trabajamos tratando de edificar nuestros hogares, porque lo haremos sin Él. ¿Y qué bendición puede haber edificar la casa sin Él? ¿Qué bendición podemos tener sin Él? Si el Señor no edifica la casa, capte usted bien eso, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la casa, significa que si nosotros no edificamos nuestras familias con la dirección de Dios a través de su palabra, la familia no es edificada ni bendecida, porque lo que estaré haciendo es en mis fuerzas y con mis ideas. Entonces, no solamente está mal eso, sino es en vano todo lo que podamos hacer. Es esta la razón, mis queridos padres, por las cuales muchos padres no saben qué hacer con sus hijos y sus problemas. No saben qué hacer con sus problemas conyugales. No saben qué hacer con sus problemas familiares. Es esta la razón. Si el Señor no edifica la casa, la razón es que no le has permitido a Dios edificar tu casa. Y Él lo hace a través de su palabra. Quien ha perdido la presencia del Señor queda por su propia cuenta dirigiendo el hogar. Espero que usted no quiera eso. En tercer lugar, enfrentas solo tus batallas. Cuando perdiste la presencia del Señor, enfrentamos solo nuestras batallas. El rey Saúl seguía en los campos de batalla, te recuerdo. Seguía saliendo como rey, seguía enfrentando a sus enemigos, él encabezaba los ejércitos, pero sin el favor de Dios, sin la protección de Dios, sin la guía de Dios. Y usted sabe cómo al final terminó en un campo de batalla suicidándose. Así fue el final de este rey. Hermanos míos, ¿cómo salir a enfrentar nuestras batallas diarias si Dios no va a estar peleando por nosotros? ¿Cómo enfrentar nuestras batallas diarias si no tenemos la cobertura del Señor, la guía del Señor en pleno campo de batalla? Por eso es que Moisés suplicó al Señor diciendo, si tu presencia no va con nosotros, ¿se acuerda de esos términos en que Moisés habló con el Señor, ¿no? En pleno desierto, con ese tremendo pueblo de casi 2 millones de personas a sus espaldas. Le dice a Dios, si tu presencia no va con nosotros, es decir, si no vas delante nuestro, Señor, no nos hagas salir de aquí, le dijo el Señor. Si tu presencia no va adelante, no nos haga salir de acá, Señor. Moisés sabía que no podía salir a enfrentar sus batallas diarias sin que el Señor fuera adelante. Es vital entonces, hermanos, es vital permanecer en el Señor y en su palabra. Es vital. ¿Ya tomó usted esa decisión? Si para usted es difícil permanecer en Cristo y su palabra, debe saber que para otros es mucho más complicado, pero sin embargo perseveran y siguen adelante. ¿Por qué? Porque está en juego su vida en esa decisión. Y quiero justamente terminar contándoles esta ilustración, ¿no? Que muestra esto. Si para usted es difícil, para otros es complicadísimo, porque de esa decisión depende toda su vida. El domingo pasado yo estaba un poco trayendo a la memoria el gran avivamiento en Gales.
hace un poco más de 150 años atrás, Dios levantó muchos misioneros y muchas iglesias en medio de avivamientos. Ahora, como resultado de estos avivamientos, el evangelio empezó a correr por todo el mundo. De esa manera llegó al noroeste de la India, a través de algunos de estos misioneros que viajaron allí. La región que entonces estaba en la India a la que llegaron los misioneros era la región de Assam, y tenía cientos de tribus que no conocían al Señor, obviamente, agresivas, cazadores de hombres, reductores de cabezas, etcétera, etcétera. A pesar de toda esa oposición, los misioneros llegaron, compartieron el evangelio con estas tribus, y uno de estos hombres de una de esas tribus, llamado Noxen, escuchó el evangelio y se convirtió al Señor. Él y su esposa y sus 2 hijos. A partir de ese momento recibieron a Cristo como Señor Salvador y empezaron a hablar de Jesucristo en su propia aldea, ¿no? El jefe de su aldea, al enterarse de esto, se enojó muchísimo, ¿no? Y llamó a Noxen y le exigió que renunciara públicamente a la decisión que había tomado por Cristo Jesús, o si no, se tendría que enfrentar a la muerte. Dice la historia que, tocado por el Espíritu Santo, este hombre, Noxen, le respondió al jefe de la aldea, de su propia aldea, su máxima autoridad, le respondió de esta manera y le dijo: he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El jefe se molestó, obviamente, se indignó por la respuesta de Noxen y mandó traer a su familia y ordenó inmediatamente el fusilamiento de sus 2 hijos, delante de los ojos de Noxen. Entonces, ejecutaron a los hijos, y cuando caen los 2 cadáveres de sus hijos a los pies de su propio padre, ¿no? El jefe de la aldea le exige nuevamente a Noxen y le dice: niega tu fe en Jesucristo y le perdonamos la vida a tu esposa. La respuesta de Noxen, mirando el cadáver de sus hijos, fue esta. Le dijo al jefe levantó su rostro, miró al jefe de la aldea y le dijo: aunque nadie se me una, yo seguiré a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. La esposa de Noxen también en el mismo instante sufrió la muerte automática. El jefe de la aldea volvió a pedirle a Noxen que niegue su fe, y ahí estaba Noxen mirando el cadáver de sus 2 hijos y el cadáver de su esposa a sus pies. Y volvió a levantar sus ojos, miró al jefe de su aldea y le volvió a decir estas palabras. Le dijo: la cruz delante, el mundo detrás de mí, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. En el acto dispararon a Noxen y lo mataron también. Pero esas muertes desencadenaron un gran avivamiento masivo en toda esa aldea, partiendo por el jefe de esa aldea, que se convirtió a Cristo. Nosotros hemos cantado miles de veces, cientos de generaciones han entonado este cántico: he decidido seguir a Cristo. Pero lo entonamos y así lindo, y he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero ni conocemos la historia detrás en base a la cual se hizo este cántico, ni nos ponemos a pensar el verdadero significado. Lo que hizo Noxen fue echar raíces rápidamente, recibió el evangelio, echó raíces. Cuando viene el vendaval de las amenazas, no pudo ser derribado ese árbol que ya estaba bebiendo de las profundidades de las aguas vivificadoras de Cristo. Ni siquiera cuando vio morir a sus hijos ni a su propia esposa. Sus raíces estaban tan profundas en Cristo que hasta estuvo dispuesto a morir. Eso es perseverar, hermanos. Eso es perseverar. Te es difícil. Tú me dices en esta mañana: pastor, me es difícil permanecer y perseverar. Pregúntale a Noxen. Pero ya está muerto, pastor. Bueno, cuando estén arriba en el cielo, pues, ¿no? Pero este es perseverar, hermanos. Antes de poder orar, hermanos, como cada domingo, aplique el mensaje. 5 cosas puntuales para que usted las tome en cuenta y empiece esta semana a aplicar el mensaje en su vida y continúe creciendo y enraizando, creciendo sus raíces y profundizando en la vida de Cristo y su palabra. En primer lugar, tome en cuenta esto, por favor. En primer lugar,
Empiezo por esto. Queme sus naves. Me está oyendo, ¿verdad? Queme sus naves. Eso significa no vuelva al pecado. ¿Cómo lo hago? Se preguntará. Negándose a sí mismo. Níguese a sí mismo. Níguese, no alimente su yo. Níguese a sí mismo en cada circunstancia que enfrente y que usted identifique que está siendo tentado a pecar o a regresar a cualquier tipo de pecado. Niéguese a sí mismo. Así va muriendo usted. Así se queman las naves, amor. Así va quemando sus naves. Hágalo constantemente porque todos los días tenemos que luchar con nuestro yo interior. En segundo lugar, permanezca en Cristo todo el día. No estoy hablando de una manera romántica o espiritual hoy, por si acaso. Permanezca en Cristo todo el día. ¿Eso qué significa? Deleites en la presencia de Él, deleites en su palabra, ¿no? Empieza con su devocional diario, ¿no? Deleites en ese tiempo. Llega a deleitarse en ese tiempo. No lo haga por rutina. Ahí está la diferencia. Algunos ya se cansaron de la rutina, ya ni siquiera escuchan el devocional que se envía en muchos casos, o ni siquiera hacen el propio, ¿no? Entonces, deleites en su presencia, deleites en la palabra, ¿no? En su momento devocional siempre empieza ahí. A lo largo del día reflexione y medite y mantenga ese deleite, comparta lo que Dios le haya dicho. Así le empieza a dar vueltas a todo lo que Dios le ha estado mostrando tempranamente en el día. En tercer lugar, no descanse en sus estados emocionales. No descanse en sus estados emocionales. Descanse y confíe en la palabra. No se mueva por sus estados emocionales. Muévase de acuerdo a la palabra. Así usted debe enfrentar todo lo que le suceda en cada día. Enfréntelo desde la palabra, no en base a sus estados emocionales. En cuarto lugar, asegure usted la presencia de Dios, asegure la presencia del Señor. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Ya lo escuchó hoy. Solo aseguramos la presencia del Señor, no la pierda. Usted la pierde por desobediencia, no pierda la presencia del Señor. Obedezca su palabra cada día, aplique la palabra del Señor en cada momento de su vida. No le diga, en otras palabras, no le diga al Cristo que lo ama. Demuéstrele que lo ama a través de su obediencia. Demuéstrelo a través de su obediencia. Así demuéstrele su amor a Cristo Jesús. Asegure su presencia. Por último, en quinto lugar, a lo largo de todo su día, vea usted las manifestaciones de Cristo Jesús y dele gracias. Vea las manifestaciones del Señor. En todo lo que ocurre a lo largo de todo su día, ahí está Dios manifestándose, se lo aseguro. Lo que pasa es que usted no se da cuenta. Dese cuenta, empiece a ver esas manifestaciones del Señor y dele gloria, dele gracias al Señor. Vea en todo lo que vive, vea a Dios en todo lo que hace. Y dele gracias y dele gloria al Señor por esas manifestaciones, ¿no? Y obviamente las manifestaciones a través de su palabra, que diariamente la va a ver a través de su devocional. Eso es importantísimo. Esas 5 cosas, a manera prácticas, las dejo en vuestro corazón para esta semana. Ahora sí, oremos con todo eso. Oremos sobre todo esto y presentémoslos al Señor una vez más. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Oramos, Señor, que la decisión probable de muchos que han estado escuchando hoy, Señor, haya sido empezar a echar raíces en ti y comprobar no solamente tu amor, sino tu manifestación hacia sus propias vidas. Señor, de hecho que perderemos nuestras vidas cuando nos enraicemos en ti. Quizás es el temor de muchos o de muchas en esta mañana, Señor, y por eso no toman la decisión de echar raíces en ti. Definitivamente que hay pérdidas, pero son pérdidas que valen la pena, Señor. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice tu palabra. Señor, morir a nosotros no es algo sencillo. Es cada día que tenemos que enfrentar esa muerte por decisión propia para llegarnos a deleitar en tu presencia y en tu palabra, Señor. Y no seguir descansando solo en nuestros estados emocionales, sino en el escrito está como tú lo solías hacer y como nos los enseñaste, Señor. Padre, oramos por cada familia
que ha estado a lo largo de este mensaje conectada con nosotros, Señor. Y que sobre todo se ha conectado contigo. Oramos por cada familia que esté en sus plenas luchas, en sus plenas batallas, Señor. A puertas de tomar grandes decisiones probablemente. Ayúdales a tomar la decisión correcta, Padre bueno. Ayúdales, por favor, a inclinar la balanza, a echar raíces en ti y en tu palabra. Ayúdales, por favor, Señor. Por sí mismos es muy probable que no podrán hacerlo. Por eso te necesitan a ti, Padre bueno. Ayuda, por favor, a cada cabeza de familia, Señor, a poder guiar a su propia familia en esta dirección. Ayuda a cada hijo, a cada hija, Señor, a humildemente someterse a sus padres y seguir la dirección que ellos estipulen para sus familias y para sus hogares, Padre. Por favor, te lo suplicamos. Y de esa manera que puedan ir mostrando su amor por ti. Señor, dejamos todo esto en tu presencia, encomendando nuestro andar, encomendando todo lo que hemos propuesto en el corazón y dándote gracias y dándote gloria por tus manifestaciones. Hoy te has manifestado de una manera poderosa, Señor, a nuestras vidas. Gracias por esto, Señor. En tu nombre precioso volvemos a encomendar todo nuestro ser en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.